Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 4 relacionado sobre los contratos romanos. Eh, en esta ocasión estamos los mismos integrantes del equipo Milagro Medina. Eni Soto. y Luis Sequera. Desarrollando el tema de los contratos romanos, podemos decir que Roma a través de muchos siglos logró el grado de perfección de la teoría de las obligaciones. Esto hizo que otros pueblos aplicaran estas mismas reglas en sus relaciones comerciales entre dos personas o entre un individuo y un grupo de personas. Estas ideas todavía están siendo utilizadas en las legislaciones modernas después de más de 20 años de siglo de haber sido creadas. Las institutas de Justiniano definían la obligación como un lazo de derecho que nos sujeta a la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Hoy como ayer se entiende que la obligación es un lazo que une entre sí a las personas entre quienes ha sido creada, siendo este un lazo puramente jurídico. Para que exista la obligación son necesarios tres elementos esenciales. Entre ellos, el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor y un objeto de obligación. Este objeto de la obligación consiste en un acto que el deudor debe efectuar en provecho del acreedor. Estos actos pueden ser el dar, el prestare y el facere, que es dar, prestar y hacer, o también abstenerse de hacer o no hacer algo. Para que exista acuerdo entre las partes debe existir una convención. ¿Qué podemos entender por convención? Bueno, convención es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado. El derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era lícito, entonces que se comprometía libremente estaba obligado a cumplir. Sin embargo, en el derecho romano no admitió nunca este concepto de manera absoluta y el simple acuerdo de voluntad entre las personas no se daba con carácter de obligatoriedad a la convención. De ahí, de las convenciones que crean derecho, es que en Roma nacieron y se desarrollaron los contratos con sus diferentes divisiones y efectos. En cuanto al tema de los contratos, igualmente se establecieron clasificaciones en la época romana, se llamaba literis y verbis, los cuales exigían unas solemnidades para que naciera la vida jurídica y tuviera efectos. Los contratos verbis exigían el pronunciamiento de ciertas palabras, que estas eran sus solemnidades, palabras como, es decir, la esponsio, que pronunciaba el deudor para quedar obligado ante el acreedor. Surgió un cambio y se regulaban los contratos literis, que exigía la parte escrita como solemnidad y para que sirviera como medio de prueba. La convención, para que exista un contrato debe existir primero una convención. Por eso debemos buscar el significado de la palabra convención. En latín es conventio, que significa convenir o venir juntos. Capitan, convención es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado. Estas dos personas formalizan una convención determinada a producir un efecto jurídico, teniendo el propósito de crear, modificar o extinguir un derecho. En las convenciones que tienden a crear un derecho que nace el contrato. El contrato era entre los romanos toda convención destinada a producir obligación. Aunque el derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era lícito, aquel se había comprometido libremente estaba obligado, porque toda convención lícita era legalmente obligatoria, pero el derecho romano jamás admitió ese principio de forma absoluta. Y aún en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no bastaba para crear la obligación civil. El derecho civil solo reconocía la obligatoriedad si se estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para así evitar pleito y encerrar los límites precisos de las voluntades. Estas formalidades consistían en palabras solemnes, menciones escritas y la remisión de una cosa hecha por una de las partes a la otra. Aunque con el paso de los años, con el ensanchamiento del imperio, el cual añadía más y más territorio, ensanchando a su vez sus posibilidades comerciales, y muchas de estas reglas fueron siendo derogadas en beneficio de los negocios practicados entre los ciudadanos y entre estos y los peregrinos, los que lograron así negociar más fácilmente entre ellos. Las clases de contratos en Roma. Desde los fines de la República
se determinaron 4 clases de contratos según las formalidades de la convención. Los contratos verbis o verbales, los cuales estaban acompañados de palabras solemnes. Estaban los contratos literi o literales, que exigían menciones escritas. Estaban los contratos en re, que son imperfectos, solo cuando se les ha entregado una cosa o objeto al deudor. Este puede ser el mutuum o préstamo de consumo o comodato, y el préstamo de uso o el depósito y la prenda. Los contratos formados, solo consenso, donde solo existe el acuerdo entre las partes. Estas son la venta, la sociedad y el mandato al arrendamiento. Toda convención que no figure en esta enumeración no es un contrato, pues no produce obligatoriedad civil de las partes. Dentro del desarrollo histórico de las 4 clases de contratos en Roma, las 2 formas más antiguas de obligaciones de los romanos fueron el nexum y la sponsio. Las demás, como la venta y el cambio, se hicieron desde un principio al contado. El depósito y el mandato quedaron fuera de la esfera del derecho y fueron solo sancionados como por la costumbre. Desde los fines de la República se determinaron 4 clases de contratos según la formalidad de convención, como los nombré anteriormente. Continuando con el módulo 4 de contratos romanos, les voy a hablar lo siguiente sobre el nexum. El nexum se realizaba mediante el cobre y la balanza per Q libra, pues los romanos de ese tiempo no conocían del acuñamiento de las monedas. Este sistema funcionaba pesando la cantidad del metal en una balanza sostenida por un libripen, quien quizás era alguna autoridad religiosa, en presencia de 5 testigos ciudadanos púberes romanos. Luego de la aparición de la moneda de plata, se hizo innecesario este sistema, pues la moneda llevaba intrínsecamente su valor impreso. El sistema del cobre y la balanza solo fue usado luego en forma simbólica. Unida a esta solemnidad, iba unida a una declaración del deudor o nuncumpatio, que fijaba la naturaleza del acto y contenía un damnatio, que era el equivalente a una verdadera condena y que utilizaba el manusinfectio contra el deudor que no pagaba. La damnatio era, en otras palabras, la entrega del propio cuerpo del deudor. Estaba comprometido como garantía de pago de la deuda que contraía. Esta condena podía empujar al deudor hacia la esclavitud y podía ser víctima también de grandes abusos por parte del deudor, como ser encadenado, abusado físicamente o ser sometido a trabajos forzosos. El nexum solo se libraba mediante un pago especial acompañado de la solemnidad. Aes et libra, así como también de un nuncupatio, después de muchos años de lucha entre los patricios y los plebeyos, y luego de los excesivos cometidos por los acreedores contra los deudores net. Estos abusos provocaban una medida legislativa en el año 428 de Roma, una ley Paetelia Papina intervino a favor de los nexis, declarando libres a los ciudadanos esclavizados por deudas, prohibiendo el que pudiera comprometer su propia persona, habeas, en provecho del acreedor, solo pudiendo comprometer sus bienes. De esta forma cayó en desuso lo que es el nexi. Ahora bien, tenemos también lo que es la esposio. La esposio consistía en una pregunta del acreedor, seguida por una respuesta del deudor por medio del verbo espondere o espondeme. Espondro, aunque es difícil saber qué consistía y cuál es el origen del espondio antiguo. Parece que tuvo fue exclusivo de los ciudadanos de Roma.
Se encuentra también lo que es el contrato Licteris. Todo ciudadano de Roma tenía un registro codex en el cual se consignaban los actos de su vida privada. Si alguien había hecho un préstamo al estilo Nexum, debía consignarlo en su códex, anexando que la suma había sido pesada y entregada al prestatario. Luego la ley Paetelia Papiri derogó algunos de los actos del Nexum. Solo la comprobación escrita del Nexum bastaba para originar la obligación civil, como si hubiera empleado la AES id libram. Así, al final, luego del advenimiento de la moneda de plata, no fue necesario el peso de la suma prestada y cesó al fin el uso de la AES id libram. Se encuentra también el mutum, se formó en rec. Por la tradición era trasladar una propiedad a cierta suma de dinero al préstamo, entregar de algo el valor. El comodato es prestar una cosa a un amigo. El depósito es depositar toda cosa de valor en la casa del acreedor. El pignus es el contrato de prenda. Los contratos consensuales, la más antigua de las 4 operaciones conocidas. La venta es seguramente la primera. Mientras no fue conocida la moneda, el cambio era practicado al contado. Se encuentran también las convenciones sancionadas. El derecho romano consideraba las obligaciones, otras convenciones, una por el derecho civil como la Paella Angeta, llamada por los comentaristas contratos innominados, otro por el derecho petrolino, como el pacto de constituto, el pacto de juramento y el pacto de hipoteca, y las otras convenciones reconocidas por la constitución imperiales como el dar entre vivos y los pactos legítimos. Divididos de los contratos romanos, los contratos son re, verbis, literis, solo consensus. También los contratos son de derecho escrito y contratos de buena fe. Contratos de derecho estricto. Proviene del derecho romano primitivo y revelan un carácter fuertemente religioso. Estos son el mutuum, el literis y la estipulación. Estos tenían por sanción la condicto. Para arreciar la medida de la obligación, el juez se atenía a la misma letra del contrato, sin considerar ninguna equidad. El contrato de buena fe. En este tipo de contrato todo se debía arreglar de acuerdo a la equidad. Las sanciones para este tipo de convención llevaban un nombre distinto para cada contrato. Contratos unilaterales. Estos nunca engendraban obligaciones más que para un solo lado de las partes contratantes. Unirrec latere. Contratos sinalmáticos son los que producen obligaciones de todas las partes contratantes, pueden ser bilaterales o multilaterales. División de los contratos sinalmáticos. Los contratos sinalmáticos también se subdividen en perfectos e imperfectos. Sinalmáticos perfectos, donde todas las partes están obligadas, donde el momento en que se conforma el contrato sinalmático presenta, estos son la venta, el arrendamiento y la sociedad. Y el sinalmático imperfecto, en este no hay obligación nacida en el mismo instante de establecer el contrato. Bueno, continuando con el tema del módulo 4 de contratos romanos, les voy a hablar sobre los elementos generales de los contratos. En el derecho romano los contratos contaban con 3 partes, a saber, el consentimiento de las partes, su capacidad y un objeto valedero. El consentimiento es el acuerdo de 2 o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Este es el acuerdo base de todo contrato. Para que pueda haber un acuerdo valedero es necesario que la persona tenga voluntad.
El loco ni el niño pueden contratar. Tampoco hay acuerdo cuando una de las partes ha cometido un error tal que en realidad no está de acuerdo con la obligación que han querido contraer. Los romanos consideran que el error común era exclusivo del consentimiento en las circunstancias siguientes: cuando las partes se equivocaban sobre la naturaleza del contrato, cuando las partes no entienden sobre el objeto mismo del contrato. Siendo estos principios valederos, sea el contrato de buena fe o contrato de derecho estricto, también puede ocurrir el error de que una de las partes se engañe sobre la sustancia, es decir, sobre las cualidades especiales que constituían la naturaleza de una cosa. Error y sustancia. Por ejemplo, vinagre por vino, cobre por oro. En estas hipótesis, el acuerdo falta absolutamente, pero hay otras donde el acuerdo existe, pero obedeciendo de ciertos vicios que han impedido a la voluntad manifestarse libremente. Estos son el dolo, la violencia, aunque el derecho civil no lo considera un obstáculo a la validez del contrato. El dolo. Se entiende por dolo a las maniobras fraudulentas empleadas para engañar a una persona y determinarlo a dar su consentimiento a un acto jurídico. De la violencia. Bisac metu. La violencia consiste en el apremio material o moral que de ordinario hacen impresión en una persona razonable y que inspiran a la que el objeto de ello un temor suficiente para forzarla a dar consentimiento. Como el dolo no impide que el contrato sea civilmente válido porque el acuerdo de las partes existe, la persona que ha cedido por temor podía elegir entre dos partidas: soportar la violencia o consentir en el acto que se le ha querido imponer. Ha consentido por temor, pero ha consentido. Está pues obligado por contrato. Error común. Es la falta noción que una de las partes pueda tener sobre la norma jurídica que gobierna el contrato. De la capacidad de las partes. Para que un contrato sea válido es preciso que se forme entre personas capaces y que se confunda capacidad con la imposibilidad de consentir. El loco y el infante o niño no pueden contratar porque no tienen voluntad y no pueden consentir. Los incapaces, por el contrario, gozan de libre albedrío y pueden manifestar formalmente su voluntad, pero el derecho civil, por diversas razones, anula su consentimiento. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción y no existe sino en la medida en que es pronunciada por el derecho. Algunas incapacidades alcanzan a las personas libres y tienen su causa en la protección del incapaz. Son las que se derivan de la falta de edad, de la prodigalidad y del sexo. Es bueno recordar que la mujer estaba casi siempre sometida a la mano de su marido o de su padre y que no podía concertar nada sin el consentimiento de uno o de otro. Las otras incapacidades afectan a los esclavos, quienes podían en algunos casos contratar, pero solo a nombre de su amo. Objeto del contrato. El contrato formado por el acuerdo entre personas capaces debían aún, para ser válido, tener un objeto que reúna ciertos caracteres. El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias obligaciones. Si una de esas obligaciones es nula, el contrato está viciado de nulidad. El objeto de la obligación consiste en un hecho del deudor. Para que este hecho pueda ser verdaderamente objeto de una obligación, debe satisfacer ciertas condiciones. Debe ser posible, debe ser lícito, debe constituir para el acreedor una ventana apreciable en dinero, debe ser una ventaja apreciable en dinero, debe ser suficientemente determinado, pues es necesario que deba ser preciso para que haya más certidumbre y claridad. División del objeto de los contratos. Desde el punto de vista de su determinación, los objetos de los contratos son susceptibles de ciertas divisiones. En caso de que el objeto consiste en un datio, esta datio puede recaer sobre un cuerpo cierto, especie, sea sobre cosa in genere. Cuerpo cierto es cierta cosa determinada en su individualidad, por ejemplo, el esclavo estético, un caballo. El interés de esta distinción entre los cuerpos ciertos y las cosas en general se manifiestan cuando, por caso fortuito, el objeto de obligación perece. Desde un punto de vista más general, el objeto de un contrato puede ser
certum o incertum, el objeto que consiste en un hecho que no se ha